día voy a hablar de dos películas dentro de la producción de cine mexicano que, aunque tenemos ciertos títulos de terror, vale la pena mencionar por la forma en la que los directores trasladaron ciertas creencias al celuloide. Y bueno, las creencias populares en torno a seres malignos constituyen una parte vital del imaginario de los pueblos. No obstante, si bien cada folclore puede llegar a tener criaturas muy particulares, también existen seres que han alcanzado un reconocimiento o adaptación en mayor parte de las culturas, como lo son las brujas y los vampiros. Y no, perdón, sí, ya, gracias. ¿Me puedes adelantar un poquito, por favor? Ok. Eso es en cuanto al imaginario popular. Como ya lo habían comentado las otras compañeras, gran parte de esta representación y de esta asimilación en torno a las brujas y los vampiros, sobre todo desde finales del siglo XX, se debe a la cuestión cinematográfica. ¿Me puedes adelantar tantito, por favor? Aquí puse una imagen de cómo se representaba la bruja en tiempos más lejanos, finales de la Edad Media. Adelante, por favor. Cómo se creía que se veían los vampiros también en esta temporalidad. Pero el cine nos va a llevar a estos estereotipos, ¿no? La bruja mala del oeste, el mago de Oz, creo que puse ahí la bruja del bosque, y no alcanzo a ver qué otra. Bueno, pero todos tenemos claro de qué tipo de brujas estamos hablando. De igual manera, el vampiro en el cine tiene representaciones icónicas como lo son Nosferatu, como el Drácula de Bela Lugosi, bueno, como tal vez no tanto Brad Pitt, pero se ve muy bien de vampiro. En entrevista con el vampiro. Sin embargo, en el cine mexicano se han realizado diferentes discursos fílmicos que versan acerca de estos seres. Y pese a que el género del terror no es uno de los más explotados o adoptados por nuestra industria, hay dos personajes, hay dos directores que no podemos olvidar. Uno de ellos, adelante por favor, es Carlos Enrique Taboada, el Duque del Terror. Supongo que todos hemos visto alguna de sus películas, o tal vez un poco más desconocido, Juan López Moctezuma. Así, la presente ponencia propone una revisión a la manera en que estos dos cineastas trasladaron parte del imaginario relacionado con brujas y vampiros a dos de sus filmes: Veneno para las Hadas, de 1984, y Alucarda, o La hija de las tinieblas, de 1978, respectivamente, ya que ambas películas no solo representan características comunes de estas criaturas, sino que el eje principal de sus historias radica en el miedo que estas criaturas provocan en el hombre. Si el público no tuviera conciencia de la peligrosidad de la bruja o del vampiro, no tendríamos en sí la película del terror. En esta directriz se puntualizarán algunos de los elementos que ambos directores incluyeron en sus discursos fílmicos, mismos que sirven para generar esta temática siniestra o este temor en el público que está a la expectativa de qué es lo que ocurre en el filme. En primer lugar, debemos abordar la trayectoria cinematográfica de Carlos Enrique Taboada, pues su trabajo lo ha colocado como uno de los directores mexicanos más influyente, con su tetralogía conformada por Hasta el viento tiene miedo. ¿La han visto? Sí. ¿El libro de piedra? Sí. ¿Más negro que la noche? Sí. Las viejitas, no las nuevas. Sí. Okay. Y Veneno para las Hadas. ¿Esa ya la vieron? Sí. Ah, bueno, entonces sabemos, vamos bien. Estas cuatro películas conforman uno de los pilares del cine de terror en nuestro país, pues todas narran historias, y ustedes lo saben porque ya las vieron, en las que los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a situaciones sobrenaturales. Sin embargo, no es que del todo crean en estas situaciones, sino que se ven forzados a inmiscuirse y a luchar, y hasta cierto punto de repente hasta perder en contra de estas situaciones totalmente fuera del alcance de los protagonistas. Hay cosas que destacan en el cine de Taboada, entre ellas el manejo correcto que tiene siempre del guión, las interpretaciones de los actores y sobre todo la ambientación de los filmes. Todos estos elementos se adaptan de una manera muy idónea para generar una atmósfera siniestra. Si ya la vieron, ¿estoy mintiendo? No. Estamos todavía de acuerdo. También es importante en este punto que gracias al acercamiento del público con estas nociones atribuidas al oculto, es que en gran medida Taboada logra consolidarse como el gran cineasta que en cuanto a terror podemos considerar actualmente. En el caso de Veneno para las Hadas, el hecho de que Taboada haya utilizado como mecanismo de terror
el tema de la brujería es importante, pues la brujería tiene una connotación maligna, tal vez desde la publicación del Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas en 1487. Sin embargo, desde el siglo XV la Iglesia se ha consolidado en una lucha en contra de toda práctica herética, toda práctica de brujería, y por lo tanto nosotros hasta nuestra época la podemos aprehender con esa intermedia como algo malo, como algo contra lo que hay que cuidarse, algo contra lo que hay que luchar. De esta manera, Veneno para las Hadas tiene un guión que permanece fiel a la creencia medieval de que la brujería es un elemento dañino para el hombre. Sin embargo, algo que es importante de Taboada, y que ya comentaron mis compañeras, es que casi siempre en el cine o en el discurso, en el rito, en la leyenda, la bruja es vieja, la bruja es fea, la bruja es desagradable a la vista. ¿Podrías adelantar? Sin embargo, Taboada nos va a mostrar que la bruja es Verónica, la niña rubia, la niña de 10 años, que está convencida de serlo, ¿no? Y como está convencida de que ella es una bruja, se la pasa aterrorizando a su mejor amiga, Flavia, con la constante amenaza de que como tiene poderes, la va a poder destruir si algo de lo que hace Flavia a Verónica no le parece. En este punto es importante señalar que en Veneno para las Hadas, el director permite que la imaginación de las niñas desborde. Y este ejercicio imaginativo que tienen las pequeñas es tan amplio que ya sabemos que se genera un final bastante trágico. Sin embargo, también Taboada nos lleva a un punto en el cual el propio espectador se puede llegar a preguntar hasta qué punto es verdad que Verónica sea una bruja. ¿Por qué? Porque al igual que en otro de sus filmes, Taboada lo que hace es generar ciertas situaciones a las cuales no se les puede dar una explicación lógica, y ¿qué es lo más sensato? Recurrir a la superstición. Si no le doy una explicación racional, pues entonces es cosa de brujas o es cosa de fantasmas, etc. Es así como Taboada consigue trasladar la lucha entre el bien y el mal, esta lucha que mencionaba yo, sobre todo en cuanto a la religión, a un contexto histórico en el cual supuestamente la superstición ya no es tan vigente. Estamos hablando de los años 80. No obstante, la inexistente diferenciación que hay entre lo bueno y lo malo, sobre todo si pensamos en lo que Verónica o la bruja piensa de sí misma, es importante, pues lo que busca realmente Verónica es transgredir el orden. En este sentido, ¿qué entendemos con transgresión? Es toda acción que excede o infringe el orden de las leyes, de las provisiones y de las interdicciones vigentes en determinado ámbito cultural. Esto según Michel Foucault. Es decir, Verónica lo único que desea es transgredir, es causar mal. Ella quiere ser la bruja más mala de todos. ¿Por qué? Porque las brujas lo pueden todo, y lo dice dentro del filme. Además, Veneno para las Hadas. Nunca vemos a una hada en la película. Únicamente vemos el proceso de esta niña que se cree bruja en la creación de esta pócima para matar a las hadas. Este es otro punto importante. Cuando su amiga Flavia no le puede hacer frente, supuestamente lo tendrán que hacer las hadas. ¿Por qué hadas? Porque las hadas son un elemento recurrente que denota la bondad. No, esta niña nada más es mala y quiere hacer el mal porque sí, porque es bruja, porque las brujas a eso se dediquen. En esta directriz podemos considerar que el logro principal de este filme es mostrarnos la permanencia que tiene en el ideario popular la brujería como un elemento amenazador para las personas. Pues si bien hay una gran carga imaginativa de las niñas, también es innegable que la superstición es realmente quien lleva también a los padres a ignorar los problemas que se dan entre las pequeñas. De tal forma se recalca la maldad innata de la niña bruja o de la bruja, remitiendo al espectador a símbolos populares que lo hacen vincular la brujería con el mal. El director aprovecha la capacidad que poseen las imágenes para reflejar todos los conceptos morales que se pueden llegar a quebrar ante la presencia de un ente maligno. Así como Verónica planea asesinar a las hadas, también nada la va a detener para hacerle daño a quien intente detenerla. Sin embargo, ¿cuál es la manera? ¿Podemos adelantar? Bueno, está Verónica en sus actos de brujería. ¿Cuál es la manera de detener a las brujas? Y que Flavia lo sabe, únicamente mediante el fuego. Un poquito adelante.
maldad de Verónica. No nada más quiere asesinar a las hadas, sino que cuando está reuniendo los ingredientes para realizar la pócima con la cual va a matar a las hadas, uno de los ingredientes es sierra de panteón y huesos de muerto y demás cosas deliciosas, se encuentra frente a un crucifijo y le saca la lengua, ¿no? Totalmente las bases de la cristiandad, Verónica busca derruirlas. ¿Cómo termina Verónica? Bueno, siendo quemada, como se ha enseñado, como se ha dicho, como la iglesia hasta cierto punto ha marcado, que se matan a las brujas. Por otro lado tenemos el caso de la película de Juan López Moctezuma. Juan López Moctezuma tiene una carrera un tanto interesante, fue un personaje bastante multifacético, la hizo de actor, de director, de productor, hasta de locutor ahí en los partidos de los Pumas. A eso dedicaba. Va a empezar su carrera propiamente en el cine, primero como productor de uno de los directores más esotéricos y extraños que tiene nuestra industria, que es Alejandro Jodorowsky. Las películas Fando y Lis y El Topo de Jodorowsky fueron financiadas por Juan López Moctezuma. Posteriormente, López Moctezuma ya decidió hacer sus propias películas. Va a incursionar con su ópera prima, La Mansión de la Locura, en 1973, pero desde ese punto nosotros vamos a notar que la línea de López Moctezuma va a estar marcada por este sendero siniestro, este sendero un tanto terrorífico, también lésbico, sexual, sangriento, un gore muy leve, pero va a alcanzar ya cierto reconocimiento en 1977 con su película Alucarda o La hija de las tinieblas. ¿Por qué? Porque este filme, pese a que no lo realiza aquí, es una producción filmada en Estados Unidos, va a formar parte del cine mexicano porque allá nadie se la quiere proyectar. Entonces tiene que venir aquí, donde en círculos muy cerrados Alucarda se va a dar a conocer. Esta película tiene elementos de la cinematografía, de la literatura del Marqués de Sade, es una adaptación muy libre de la novela Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, y realmente, además de estos puntos, es la manera sórdida, violenta, sexual, que Moctezuma ocupa para representar la idea del vampiro, lo que va a generar que Alucarda se convierta en una obra hasta cierto punto de culto. Ya saben, de esas películas series B que son tan malas que llegan a ser buenas, ¿no? En ese punto puede estar Alucarda. A diferencia de la bien lograda narrativa de Taboada, en la película de Alucarda tenemos una historia un poco más rota en cuanto a cohesión del guión, en cuanto a las propias actuaciones. Sin embargo, la temática que retoma de López Moctezuma es lo que nos hace presentarla en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si consideramos la trascendencia cinematográfica del vampiro, y digo, ya vemos a vampiros hegemónicos para este caso, aventarse con una película sobre vampirismo es un tanto arriesgado. Sin embargo, López Moctezuma sale bien librado. ¿Por qué? Porque Alucarda, y para quien no lo había notado, significa Drácula al revés. Bueno, es como la hija de Drácula. Bueno, lean Alucarda del final para adelante y es como Drácula, adaptado de manera extraña, ¿no? Alucarda desea poseer a su compañera de escuela, Justine, que es la representación de la bondad. Justine, si hemos leído a Sade, sabemos que es la protagonista de todos los martirios o de los infortunios de la virtud para este autor francés. Nuevamente vemos a dos mujeres que representan la confrontación entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, así como Flavia en Veneno para las Hadas llega al punto de acceder en la ayuda para Verónica y la creación del veneno, aquí también vamos a ver que Justine pues, va a dar de su parte para apoyar a Alucarda a generar una legión de vampiros satánicos y demás. Asimismo, en La hija de las tinieblas tenemos un final violento. Sin embargo, aquí no queda claro cuál de los dos bandos gana. No sabemos si realmente porque las dos chicas mueran, eso es un final feliz. Por otra parte, a diferencia de las brujas de Taboada, López Moctezuma trasladó al celuloide un ser, si bien ya, como ya indiqué, un poco más arriesgado, que también tiene una reminiscencia medieval. Así como las brujas ya las habíamos ubicado desde la publicación del Malleus Maleficarum,
En el folclore medieval existe la figura de los revinientes, es decir, son seres que tienen un carácter voraz y peligroso. ¿A qué se dedican los vampiros? A chupar sangre y por lo tanto a matar personas. Sin embargo, otra forma que tienen los vampiros para transgredir el orden es el estar vivos sin estarlo. Sin embargo, no son como los zombies que tienen como que ciertas líneas en común, pero ¿qué es lo que diferencia a los zombies y a los vampiros? En este caso, que el vampiro actúa con voluntad, no sabe a quién se va a comer y por qué a él se lo come y a la otra no, porque la otra le quiere convertir en vampiro. El zombie nada más actúa porque tiene hambre. Todos hemos visto de Walking Dead. Bueno, sabemos de los casos. De aquí, este cineasta pudo mostrar una nueva visión de estos vampiros. ¿Por qué? Porque además rescata otra característica popular de estos seres. ¿Cuál? La sexualidad. Bela Lugosi era un galán, ya les indiqué también el caso de Brad Pitt. Siempre es este vampiro varón que casi por el simple hecho de ser hombre muerto, es innegable su sexualidad. Sin embargo, aquí, además de ser un voraz en el sentido fágico, es un ser voraz en el sentido sexual, pero no hacia el sexo contrario, sino hacia las pobres, inocentes mujeres como Justine. En este sentido, Alucarda es la concepción mítica y representación de dos cosas. Por un lado, la violencia sexual y la antropofagia, que son transgresiones al orden social, ¿no? Supongo que violadores y caníbales, nadie quiere estar cerca de uno. Por eso el vampiro es un elemento persecutor para el ser humano. Más allá de las acciones de la protagonista, de nueva cuenta es la concepción de su naturaleza depredadora lo que la convierte en un elemento digno de destruir. Y en esta idea, también como confrontación a ideas religiosas, a quebrantamiento de órdenes morales, es que Alucarda se va a desenvolver. Aunque a diferencia de las obras de Taboada, las películas de Moctezuma, de López Moctezuma, no son reconocidas, podemos considerar que es acertada la opinión que tenía Carlos Monsiváis sobre este director, Abrosita. Juan López Moctezuma es y seguirá siendo un cineasta sorpresivo, un artífice del cine de horror, un desalmado que le recupera el alma a los espectadores de sus películas. No es un cineasta marginal, más bien quienes no han visto sus películas se han marginado de la experiencia del que no creyó en el límite y por eso enriqueció nuestro sentido de la sorpresa. Un punto de cohesión trascendente que existe entre Veneno para las Hadas y Alucarda es la incapacidad que tienen los protagonistas para resolver sus conflictos, pues en ambas películas las historias se centran en mujeres jóvenes o en niñas o adolescentes respectivamente que se ven aisladas a la esfera de control de los adultos, actúan de manera autónoma y sin embargo no tienen como claro los límites de la maldad y por eso vemos que las historias se desencadenan de esta forma. Además, ambos filmes exploran la presencia de seres reconocidos por el ideario popular, respectivamente la bruja y el vampiro, quienes solamente buscan rebasar los límites de la bondad. ¿Para qué? Para llegar al plano de la maldad y así prácticamente generar desorden. Eso es lo único que tienen como objetivo tanto Verónica como Alucarda. ¿Qué es lo importante aquí? Que a diferencia del cine de Estados Unidos, particularmente el cine de terror, que se basa en el shocking o en el boo, ¿no? O sea, ya sabemos, este susto rápido, esta música que te antecede a que algo va a salir y sigues viendo. El cine de terror mexicano tiene la característica muy puntual, sobre todo en esta época, de ser un cine que te provoca temor, no porque te vaya a salir ay la niña bruja o ay la vampira, sino por el escenario, porque tú ya sabes la peligrosidad que representan, esta atmósfera siniestra que te crean. No estamos a la espera de un fotograma que te espante, como sí en las películas de Estados Unidos. Además, ambas protagonistas son una representación de la otredad, de todo lo que es ajeno, de todo lo que se sale de la esfera de la cotidianidad. Es decir, tanto Verónica como Alucarda están en contra de la moral, de la moral conservadora, de la religiosidad. ¿Podemos? Gracias. Así como Verónica le sacaba la lengua al crucifijo en el panteón,
cuando a Alucarda le dan un rosario, se le empieza a quemar la mano y evidentemente no le agrada esta experiencia. Además están en contra del orden impuesto por la esfera de los adultos. Únicamente quieren transgredir el orden, transgredir los límites hasta conseguirlo. No debemos olvidar que el género de terror es uno de los recursos más empleados por la industria cinematográfica. Sin embargo, realmente toda esta industria lo único que busca es vulnerar nuestro orden a través de la pantalla. ¿De qué son las películas de terror? Podemos encontrarnos desde brujería, vampirismo, ya mencioné a los zombies, licantropía, hasta historias basadas en asesinos seriales como la clásica, no sé, La Masacre en Texas. Y todas son películas que buscan la misma reacción en nosotros espectadores. Sin embargo, ¿podemos comentar? Los pocos títulos del cine mexicano en cuanto al terror, sobre todo si nos enfocamos en aquellos que sí dan miedo, más que afianzarse en estrategias visuales y narrativas muy de la industria extranjera, adelante, enraizan sus historias en los miedos populares, en el temor de ver cómo se simbran los dilemas morales y la religiosidad. Aquí vemos parte de una misa negra que se lleva a cabo en Alucarda, y este elemento disgustante para el público en cuanto a lo que a lo mejor la religión puede representar para una persona. Para finalizar, gracias. Deberíamos de preguntarnos, ¿cuán macabras son las brujas de Oz, la figura del proyecto de la bruja de Blair, o las alumnas de Suspiria, si las comparamos con una niña como Verónica, que únicamente desea ser la bruja más mala de todas? O bien, ¿son mejores los vampiros de Nosferatu, Drácula o Entrevista con el vampiro, a comparación de Alucarda, quien comete un asesinato tumultuario dentro de un convento? La respuesta a estas interrogantes obviamente es subjetiva. No obstante, no debemos dejar de lado que la superstición es un conjunto de creencias carentes totalmente de bases lógicas. Sin embargo, son incondicionalmente aceptadas, y cuando esta aceptación a una idea determinada toma forma práctica, como en Veneno para las hadas, quemar a la bruja, o en Alucarda, clavar al vampiro, realmente adquieren un carácter protectivo para la comunidad. Hello, sailor!